Ya. Ahora sí me puede escuchar. ¿Se puede escuchar Sí, bien? sí, te escucho, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ahora, el tema de la grabación, si querés, puedes volver a grabar porque se cortó. Sí, sí, ya Sí. empecé. Ya. Entonces, lo que habíamos dicho es que estos ítems que vos ves son parte del Prescon, que no las necesitas, pero sí, cuando quieras aprender algo a profundidad sobre el Prescon, tenés ahí todos esos ítems para poder trabajar algún presupuesto y modifiques horas, cantidades y precio unitario. Entonces, eso no tiene nada que ver mucho con este examen, digamos, ¿no? Con el simulacro. Entendido. Acá es crear Ya, los ítems que pide el docente, ¿no? sí, crear todos los ítems tal cual el simulacro, ¿no? Entonces, nuestro siguiente ítem es el ítem 3 que sería el último. Igual es el mismo procedimiento, ¿no? Crear y generamos, ¿no? El nombre ítem 3. En tu examen te puede aparecer como ítem 22, ítem 98, ya el docente es el que modifica todos esos nombres, es como que lo hace para perderlos, ¿no? Pero bueno, pues es el mismo proceso, digamos, ¿no? No hay nada nuevo. Oye, ya, Entonces, pero si un caso es ítem 98, digamos, yo copio tal como está ahí. claro, vos Ah, generás el nombre ítem 98 y pones todo, digamos, ¿no? Lo que es el material, los insumos, es todo tal cual, digamos, ¿no? Obviamente que va a ser otro tipo de insumo, digamos, ya no vas a ver cemento, no vas a ver grava, quizás puede ser una oh, ya, ya. abierta. Y ya eso vos lo generás nomás en los insumos. Ya vamos a generar los insumos. Entonces, en el ítem 3 también lleva cemento Portland, fierro, arena, grava, madera de construcción, clavos, alambre de amarre. Ya. Entonces, continuamos con el obrero o mano de obra. El primero es albañil, segundo ayudante, armador, encofrador. Ya, continuamos con equipo. Mezcladora, vibradora. Entonces ya tenemos todos los insumos, vemos que está todo en orden. Armador, encofrador, cemento Portland, fierro corrugado, arena corriente, grava, madera y alambre. Ya. Entonces ponemos las cantidades. Aquí 350 en el primero, que es cemento, 125, 0,5, 0,70, 60 en este caso, 0,20, 0,20, 0. Entonces, en el albañil es 8 horas, 12, 10 y 10. Entonces, 0,50 y en el violador 0,35. Entonces, enter. Y automáticamente generaron, ¿no? Los precios unitarios que son tal cual están en el simulacro. Así que vemos que está todo ok. 20.500, 15, 20.520. Entonces está todo ok, ¿no? Está todo ok, está en metros cúbicos, las cantidades, todo bien. Y le damos generar, ¿no? Le damos generar, aceptar, salimos para que se actualice, borramos volvemos a entrar y buscamos. Esa parte de Singa no logré, bueno, no se logra ver bien por el tema de tu internet cuando le das guardar y me decís, le das salir para que actualice. Y solo seleccionás el ítem. Claro, por ejemplo, cuando estoy, digamos, por ejemplo, a ver cómo te explico. Espera, déjame insertar el ítem 3 y te explico. Ya. Se pierde el ítem. Ya, entonces, ¿qué hago aquí? Cuando ya tengo todas las cantidades y los insumos,
Aquí genero, digamos, ¿no? Grabo y digo archivar cambio. Es como que estoy creando el ítem 3, todos sus insumos y cantidades. Entonces le doy OK y se graba. Entonces, para que esto se actualice, tiene porque estás insertando una base de datos, un nuevo ítem. Entonces tenés que darle escape en el teclado. Escape y se sale automáticamente la lista de los ítems, ¿no? Entonces esto va a actualizarse al 100% y ahí recién vas a poder tener el ítem 3 porque cuando no le des escape, vas a buscar, vos ingresás la I en el teclado y vas a buscar y no lo vas a encontrar el ítem 3. Pero sin embargo ya lo has creado, ¿no? Solamente necesitas darle escape para que el programa realice toda su base de datos. Oh, ya, ya. Ahora sí. Sí, le ha pasado a varios chicos porque no le han dado escape y han buscado y han dado muchos ítems. Y bueno, pues solamente tenés que darle escape y se genera la actualización. Ya. Bueno, nosotros hemos generado ítem, eh, hemos visto que está todo OK, ¿no? Porque no le hemos pelado en nada. Yo presiento que está todo bien, que no podemos equivocar en ninguna de las preguntas, pero sin embargo es necesario, digamos, ¿no? Volver a fijarnos porque es como que volveríamos atrás y volveríamos a hacer algo nuevo, digamos, ¿no? Como que repetir mucho. Y Entonces, si para un, eso, no, y si en un caso uno falla en un ítem, ya acá, ponte que ya está todo guardado y por si acaso voy y me fijo en el ítem uno y mierda, resulta que uno fallé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo como que editar en ese mismo, en eso mismo guardado o es que nuevamente tengo que crear todo de cero? no, sobre este nomás, sobre este vos modificás, por ejemplo, si a este 70 le pusiste 60, ingresás nomás, ingresás Ah, nomás ya. al ítem, doble clic da y ingresás, pero eso es antes de que respondas la primera pregunta, ¿no? No después de la quinta, después de la cuarta, digamos, ¿no? Porque se supone que desde el inicio tiene que estar todo bien, porque cuando vos empecé a responder la segunda, ya no hay retroceso a la primera. En tu examen, más que todo, sí podés volver, pero obviamente todo va a ser modificable. Oye, entonces tendría que hacer el ítem uno y darle una buena repasadita para ya no tener nada, ninguna duda. Claro, sí, Pasar al siguiente es cierto ítem y porque, lo mismo. sí, porque cuando nosotros pasemos del Prescon al Secon, ya en el Secon no vas a volver el programa no te va a dejar modificar nada acá porque automáticamente se bloquea el proceso de los ítems, o sea, las cantidades y los precios. Eso tenés que tomarlo en cuenta. Cuando vos pases al SECON, ya nada se puede modificar en el PRESCON, porque esto es PRESCON ahorita. Esto es PRESCON. Todo lo que estamos haciendo es PRESCON, pero más adelante vamos a pasar al SECON y vas a ver que no se va a poder ni modificar ni una letra ni una coma. Así que por eso que tenés que tener bien, tenés que ser bien quisquilloso, digamos, ¿no? Con el tema de los números en cada ítem, porque todo depende de esta tablita. Todas tus preguntas dependen de estas tablas, del 1 hasta el 3. Perfecto, entendido. Así que eso todos, por ejemplo, han creado el primer ítem y desde eso empezaron a responder las preguntas. Sin embargo, tienen que ser las tres. Continuamos. Ahí no tenés ninguna pregunta, ¿no? Con relación al ingreso de los insumos, la creación Eh, de cuando, cada... cuando hablas de preguntas, ¿te referís al ítem uno como pregunta uno, ítem 2 como pregunta 2 y así? Sí, con relación Ah, al examen, sí. ya, listo. Ya hasta ahora todo claro. Sigamos. Ya. Entonces, por ejemplo, el examen, digamos, el examen te arroja 10 preguntas, digamos, ¿no? Entonces, esas 10 preguntas, la mitad, los primeros 6 van con relación a estas tablas, a las tres tablas. La 6 puede ser una pregunta en el ítem 3. La 5 puede haber una pregunta en el ítem 2 o aquí en las cantidades de precio. Entonces, es así como que bien mezclado, digamos, ¿no? Las preguntas no dependen mucho de la uno, sino dependen de los 3 y de las cantidades, Oh, ya, ya. unitarios, ¿Y, y de los podrías ejes, darme un ejemplo de alguna pregunta para que no ande perdido? Porque cuando me decís que hay preguntas, yo no sé qué tipo de preguntas serán. Así claro, que, claro, por ejemplo, vamos a responder la primera, que es la de la captura que te envié, ¿no ves?
hay una pregunta ahí abajito. ¿Cuánto es el Ahí, PU del esa va a ser la ítem primera. 1? Oh, ya, ya. Claro, claro. Por ejemplo, esa es la primera pregunta. ¿Cuánto es el precio unitario del ítem uno para un formato completo masiva? Entonces, primero, te está diciendo cuánto es el precio unitario del ítem uno. El precio unitario del ítem uno, marcas el ítem uno y ves que aquí está. Es 3001. Ese es el precio unitario, que es el PU, de ese ítem nomás. Pero si vos seguís leyendo, dice para un formato completo masivo. Entonces, vos te vas a esta herramienta que dice configuración, aquí arriba, y buscas esta opción que dice parámetros de cálculo para poder cambiar el formato, porque te está diciendo masiva, ¿no? No te está diciendo sin IVA, no te está diciendo muy básico, no te está diciendo SAPS. Entonces, acá tenés son 5 tipos de formato. Entonces, vos con relación a la pregunta, cambias el formato. En mi caso, nos está diciendo que es masiva, ¿no? Entonces, marcas el masiva, se marcó, ¿no? Y le das aquí a la flechita de sí, salir y aceptar los cambios, porque estás cambiando de formato. Entonces, se cambiaron, ¿no? Porque aquí era 3.500 en el precio unitario del 1, 3.500. Entonces, con el formato, ¿qué hace? Cambie el porcentaje, digamos, ¿no? De los insumos, los aranceles, porque aquí trabaja las utilidades, aranceles, el beneficio que va a haber, el beneficio social, qué gasto va a haber en las herramientas menores, el 6%. Entonces, todo eso, digamos, el programa te lo va modificando. Vos no necesitas modificar nada, solo cambiar el formato. Aquí en el formato predeterminado, tiqueas esto y buscas el formato que te pide la pregunta, no a criterio tuyo, la pregunta toda. Entonces, la pregunta me está diciendo que yo cambie el formato masiva. Entonces, yo ya cambié masiva y se modificaron los precios unitarios. Y ahora recién yo puedo responder la primera pregunta. Entonces, busco en la pregunta los incisos y digo que el 4.992.72 es el inciso D, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa sería la primera respuesta de la pregunta uno. Oh, ya, ya. Entonces, Ahora sí. yo le voy a dar siguiente página porque ya hemos respondido la primera. Entonces, ahorita te envío la captura de la siguiente pregunta. Eso lo entendiste, puedes también preguntarme, ¿no? Si en caso de que... Sí, sí, le entendí, me quedó clarísimo. Ya. A ver, ahorita te saco la captura. Entonces yo creo que las preguntas van como que en general para tal ítem, ¿no? No, no tengo que entrar como que o una pregunta que haya dentro del ítem uno o puede sí pasar eso. Puede pasar eso. Eso lo ves, Tito, porque van a haber preguntas, quizás en el 4 o en el 5, Oh, ya, pero ya. sí, sí hay. Pero obviamente que conforme vas respondiendo las preguntas, ahí vas a darte cuenta que hay varias preguntas de diferentes tipos, ¿no? Desde el ítem 1 hasta el 3, desde ver los reportes. Pero eso yo te lo voy a explicar ahora. Todo eso te lo voy a explicar ahora, Ya, para perfecto. que más o menos tengas Sigamos. idea de... Ya. Entonces, en la siguiente pregunta dice, la segunda, asigne los siguientes cómputos métricos a los ítems. Entonces, los cómputos métricos, obviamente que son los volúmenes, ¿no? Y un volumen nace de diferentes ejes. Entonces, te vas a esta opción que dice cantidad, esta tablita. Del ítem 1, vamos a comenzar en orden. Selecciona 2 veces en la opción cantidad, que es la tablita 0, y empezás a añadir los ejes. A, enter. Escribes en el teclado, ¿no? A, enter, para que se grabe, ¿no? El eje. B, enter. C, enter. D, enter. Ya. Entonces, ¿cuántas veces se repite el eje? Uno. El siguiente es el 2, que se repite una vez el C, y el D se repite 3 veces. Entonces, distancia X, 0,5, 0,20, 0,20.
todas se repiten, ¿no? 0,50. Y una distancia z igual, todos se repiten. 0,5. Entonces nos fijamos, ¿no? Recalculamos que está todo ok. Igual es importante, igual cuando es el ingreso de números, es recalcular. Entonces está todo ok, 3105. Entonces está todo ok. Le doy ok. Y automáticamente se generó un volumen, ¿no? Si te das cuenta, del 0 cambió al 0,21. Ahí pudiste entender eso, ¿no? El proceso. Sí, sí, entendí, pero en este caso, para responder esta pregunta, copiaste el ítem de... Porque me mostraste en la imagen que hay ítem uno, ítem 2 y ítem 3. Vos copiaste todo Claro. lo del ítem del ítem uno, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? Por ejemplo, vos tenés que, o sea, en la pregunta uno y 2 se crean tres ítems, uno, 2 y 3, ¿no ves? Entonces, cada ítem lleva una tablita y una cantidad, que es un volumen. Entonces, en esta pregunta que es el 2 me está diciendo que en cada uno de los ítems hay un volumen. Y para crear ese volumen necesito yo copiar o realizar una tabla de ejes, donde ahí me describe, ¿no? Eje A, eje E y eje D en cada ítem. O sea que, por ejemplo, en el ítem 2 aquí en cantidad vos ves que está en cero, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy a la pregunta 2 del simulacro y me dice que en el ítem 2 existen cuatro ejes, que es el A, el E y el D y el B, ¿no ves? Entonces, yo en lista y copio, tal cual lo copio, para que genere el volumen del ítem 2, que es una cantidad, digamos, ¿no? Y eso va a pasar y pasó en el ítem 1. En el ítem 1 ya realizamos, ¿no? La creación de los ejes. Entonces la pregunta esta es direccionada solamente del ítem 3 y te dice cuál es el volumen del eje C. Entonces aquí nos falta copiar, ¿no? Los ejes, ¿no? Ah, ya, Y me tenemos que confundí. añadir, Porque como vi que que añadir copiaste aquí. el ítem uno y la pregunta es otra que dice del ítem 3, entonces vos tendrías que Claro, irte al ítem 3 y copiar toda esta tablita de acá del ítem 3 para que te sí, sí. bote la respuesta de esta pregunta. Claro, pero no tenés que direccionar la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con que hizo un compañero? Solamente copió la cantidad del ítem 3, o sea, hizo la tablita, pero se olvidó de hacer la del 2 y del uno, ¿no? Y estos quedaron en cero. Entonces, Oye, ¿qué va a variar si no realizas en todos los ítems? Aquí el precio unitario total en boliviano. oye, Entonces, sí o sí tenés que copiarlo los tres. ay, O sea, no es necesario, digamos, ¿no? Porque te está pidiendo solamente del 3, ¿no? ya entonces para Pero, responder esta pregunta tengo que sí o sí copiar de los tres ítems, estas tres tablas. claro, las tres Cada tablas, tabla en su respectivo ítems. sí. Porque, ¿qué pasa? La 2 fue de este eje, ¿no? Del ítem 3. Entonces, la pregunta 3 te va a decir cuál es el costo total del todo el proyecto. Y eso, los volúmenes y los precios unitarios. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí en los volúmenes no copiaste los primeros dos, ¿no? Quedaron en cero. Y solo copiaste el eje 3 o el ítem 3. Entonces, esto no se modificó en nada, pues, ¿no? Si no hiciste nada en los dos primeros ítems y quedaron en cero. Entonces, estar mal, pues, ¿no? Esto va a estar mal. El costo total. Porque todo suma, te cuento. Estos Ah, ejes, todo suma para que vos tengas un resultado. Entonces, ¿a qué me voy? Que la tercera depende de la 2, la 2 depende de la uno, ¿no es? Porque si yo en 2 y la pregunta 2 me arrojó las cantidades de los tres ítems, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que volver a la primera pregunta, que ya no se puede volver en el examen, ¿no es? claro.
Claro, ya no se va a poder. Entonces, ¿qué fallaste? Fallaste en todo el examen. ¿Y qué pasó? Te aplazaste. Y le pasó a varios chicos, te cuento, por hacerlo así nomás de memoria. O sea, es como que direccionaron la pregunta, digamos, ¿no? Y no hicieron todo el proceso que se tiene que hacer, que es completar todas las tablitas. Ya, ya. Entonces, en este caso, para Así que, responder esta pregunta es sí o sí hacer cada tabla en el respectivo ítem. claro, porque la 3 y la 4 te va a decir, a ver, ¿cuál es la cantidad del ítem 2, pero el eje A, digamos, ¿no? Entonces entras a tu volumen de eje, ¿y qué hay en el volumen de eje del ítem 2? Nada. ¿Y qué vas a responder? No vas a responder nada porque no lo has hecho, ¿no? Ya, ahora sí. Sí, Entonces ya. ahí, sí, ahí el inocente, digamos, ¿no? El que no quiso hacer. Entonces seguimos copiando el ítem 2, copiamos los ejes, dice A, ¿no? E, D y B. Entonces el mismo proceso, nomás solamente es nomás tomarse un tiempito y estar atento con los números y la pregunta más que todo, porque una depende de la otra, ¿no? Porque el proceso es que tenés que crear todos los ítems, nada más, y copiar todo lo que te pide, digamos, ¿no? Este sería 0303015. Distancia Z de 270 todo, ¿no? Si yo me equivoco, vos me corregís, ¿no? Sí, sí, por ahora va bien. Me estoy fijando. Ya, está todo ok, le damos 3 20 de 4642. Ya, ok. Entonces continuamos. Ahora nos falta el último volumen, ¿no? Entonces A, B y C. 4, 3. Para ingresar a esta tablita le das doble clic en el ítem, ¿no? No, en la cantidad, donde te Claro, aparece un en la cero. opción cantidad le das doble clic. Sí, doble clic. Ya, Y obviamente direccionas al ítem que te falta, digamos, ¿no? claro. Ay, aquí era 12. 12, 12 12. y 12. Aquí 0,3. Ya, nos fijamos, ¿no? Está todo ok. 10, 0, 20, 23, 4, 3. Ya. Entonces, ya si te das cuenta, aquí ya no es 1000, ¿no? Hace rato, si te das cuenta, 1000 era, ¿no? Sí, sí. Claro. Entonces cambió hartísimo, pues, ¿no? Porque hemos añadido los ejes y los volúmenes. Ahí va, digamos, ¿eh? Que cuando vos añadís algo, te aparece un resultado. Y ese resultado tiene que ser el correcto. Ya. De nuevo voy a iniciar el sacro porque ya terminó el tiempo. Pero todo lo que hicimos es lo mismo, te cuento. Lo que hicimos, la creación de las tablas 1 y 3 y estas cantidades de los ejes y los volúmenes se repiten en el simulacro. No la vamos a volver a crear. Ya. Está bien. Todo es lo mismo. Pero obviamente, ¿qué cambia? La pregunta. Ya no es la misma pregunta. Pero sí el mismo ítem 1 y 2 y 3. Eso es lo mismo. No cambia. No sé si me entendí. Sí, sí, entendí. Lo que va a cambiar va a ser la pregunta, porque las tablas son iguales. Si vos, si vos querés practicar, digamos, en otro simulacro o otra tablita de fresco, solo tenés que duplicar nomás la grabación. Te voy a enseñar cómo guardar, digamos, estas tablitas y duplicarlas. Ahí te envío la pregunta. Ya. ¿Cuál es el PU del ítem 3 para un formato muy Ya, básico? Ya. Es lo primero a que lo que hicimos. me iba. Por ejemplo, aquí puedes vos ir, digamos, a archivo y puedes grabar tu proyecto. Cuando ya hagas estos pasos, que es el uno y el 2, porque es en el examen. Es el mismo proceso. Le das grabar y duplicas este archivo con tu nombre, lo puedes guardar en otra carpetita y cuando vuelvas a hacer otro simulacro, ya no,
vuelvas a realizar esos procesos de crear un ítem, pero ya si querés practicar, puedes hacerlo de cero. ¿Ya? ¿Respondemos la pregunta? Así es, sigamos. Ya, entonces, por ejemplo, la primera pregunta, la que te envié, me decía cuánto es el precio unitario del ítem 1, ¿no? En el formato masiva, ¿no? Entonces, Masiva. en este caso ya es otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el precio unitario del ítem 3 para un formato muy básico? Entonces ya cambia de ítem, ya no es el 1, ahora es el 3. Entonces, el precio unitario, tenemos que cambiar primero el formato. Configuración, parámetros de cálculo, y este tiene que ser muy básico. Entonces, buscamos el muy básico, seleccionamos, y se cambió, ¿no? El precio unitario, era 4.000 el tercero. Entonces, respondemos, ¿cuál sería la respuesta? 3.144,35 sería El el inciso inciso E. B. Entonces, ahí sí entendiste, ¿no? El cambio del formato. Sí, sí, entendí, entendí. Entonces, siguiente página. Entonces, igual te voy a enviar la captura de la pregunta. Ya, continuamos. Igual la misma tablita y son los mismos números. No, no se cambia eso. Lo único que se cambia es cuál es la pregunta, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el volumen del eje A en el ítem 3? Entonces, ¿qué hacemos para entrar a los ejes? Aquí te había dicho, ¿no? En cantidad, doble clic adentro. Obviamente en el ítem, ¿no? Entonces dice ítem 3 y volumen. ¿Y qué me dice? ¿Cuál del eje A en el ítem 3? Volumen, sería 240. El volumen siempre es el parcial, nunca te olvides. Está bien. Es el de cada eje, obviamente. Del eje A, 240. El eje B, el eje C, 216. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? El inciso E, El 240. inciso. Pero puede haber una pregunta que te diga cuál es el volumen del ítem 3, tendría que ser el 672, porque está tomando en cuenta todos los ejes, ¿no? Ya no te entendí muy bien eso. ¿Cómo me lo dijiste? Es que pasa que esta pregunta, la tercera, la segunda que estamos respondiendo, nos está direccionando que entremos al ítem 3, pero en su volumen, ¿no? O sea, nos está diciendo cuál es el eje A, cuál es el volumen del eje A en el ítem 3. Entonces tenemos que ingresar, doble clic, y aquí buscamos el eje A en el ítem 3, 240, ¿no? Esa sería la respuesta para esta pregunta. No sé si me dejas de entender. Sí, sí, Me te está entendí. diciendo que yo ingrese al ítem 3 y busque el eje A para decirle cuál es su volumen. Esto. Entendí, entendí. Puede haber otra pregunta en el simulacro que te diga cuál es el volumen del ítem 3. Ya no te está diciendo el eje, ¿no? El eje A, el eje C, el eje B. Te está diciendo cuál es el volumen nomás del ítem. Entonces, en general es este, el 672. Al mismo tiempo que el ítem 2, igual este es, y del ítem 1 es 021. Puede haber esa Oh, ya, ya. pregunta. Entendido. Pero en este caso nos está pidiendo solamente del eje A, ¿no? Y es 240. Está bien, entonces. Ya. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué dice? Ya, ahorita te envío la captura. Ya, la pregunta 3 dice, en un presupuesto completo masiva, en este caso ya es masiva, el anterior era muy básico. ¿Cuál será el costo total del trabajo? Entonces configuramos los parámetros de cálculo, configuración y cambiamos el formato, masiva.
Enter, y dejamos que genere un rato. Entonces el costo total del trabajo, dice, ¿no? Del trabajo, está hablando de todos los ítems, sería este, Entonces ahí solo me voy sería ese, directamente a configuración y ahí ya le doy en la el opción de parámetro. presupuesto completo más IVA. No tengo Sí, que seleccionar un ítem. no, porque te está diciendo la pregunta, mira, ¿cuál será el costo del trabajo? Dice, de todo el trabajo. No te está diciendo del ítem uno, del ítem 2, del ítem 3. Oh, ya, ya. Vos Y- te vas a configuración, parámetro de cálculo y cambias acá. Este te está pidiendo masiva, ¿no? Ahí está. Y sería 32.997, ¿no? 32.000 sería el inciso D. D. Está todo bien hasta ahí, ¿no? Sí, sí. Ya, siguiente pregunta. Perfecto. Hasta ahí no tenés ninguna duda, ¿no? Está todo claro, ¿no? Para Sí, sí, poder. estaba todo claro. Ya, entonces la cuarta, ¿qué dice? ¿Qué cantidad de madera de construcción en pie cuadrado se necesita para todo el proyecto? Ya, esa es otra. Ya, ¿cómo podés vos buscar toda esa plantilla para solamente buscar la madera, digamos, ¿no? Porque te está diciendo cuál es la cantidad de madera de construcción. Te vas, son reportes. Te vas a reportes y aquí general por material, mano de obra y equipo. Y aquí hay otra opción que dice desglose de insumo por ítem. O sea, ítem uno, ítem 2, ítem 3. Pero ¿qué dice la pregunta? ¿Qué madera de construcción se necesita para todo? Dice, para todo el proyecto. Entonces, ¿qué vendría a ser? General, ¿no? Sí. ¿Sí? Ahí entendiste, ¿no? Sí, sí, entendí, Cuando- entendí. es que la pregunta a veces dice por ítem, dice. Eso sería en Entonces, general. en este caso sería general, pero cuando te dice insumos por ítem, ya tenés que buscar por ítem, pues. Mira, yo le voy a dar material por ítem, entonces mira, me apareció ítem uno, ítem 2, ítem 3, y ahí te arroja, digamos, toda Claro, te la arroja cantidad de... todo. Pero ya si pones en el otro, te da como que Te para da solamente... seleccionar solo un ítem. No, no para seleccionar un ítem. Cuando te vas a general, desglose de insumo general, te arroja todos los materiales de los tres ítems. No te especifica este de un ítem uno, este de ítem 2, ítem 3, no. Te dice que esta cantidad de 280 es para los tres ítems. Por ejemplo, alambre de amarre, 2.80 cantidad, ¿no? Eso incluye los tres ítems, porque estamos hablando general, digamos. Estamos hablando en todos los ítems. Ya, ya, ahora sí. Entonces, si yo me voy reporte por ítem, desglose de insumo por ítem, ahí, mira, recién me va a arrojar ítem por ítem. Mira. Ítem uno, cemento Portland, cantidad 73 kilos necesito. Entonces, este es por ítem. Entonces me voy al general y le digo reporte, general materiales, solamente el cemento Portland, y me dice cuánta cantidad, 2.000, ¿no? 2.700. Entonces esa es la diferencia, digamos, ¿no? Acá en esta plantilla te dice todo el proyecto y en el otro te dice por ítem, nada más. Oh, Esa es la ya, ya. diferencia. Y lo mismo, digamos, ¿no? Mano de obra, equipo, maquinaria. Pero en esta pregunta dice cantidad de madera de construcción se necesita para todo el proyecto. Está hablando de en general. Madera sería material, pues, ¿no? Material. Entonces buscamos madera de construcción en pie cuadrado 462.06. Entonces, ¿cuál sería el inciso D, no? Mm, a ver, Está el correcto, ¿no? inciso 462.06. Sí. Sí. Y si te das cuenta, no hemos pelado en nada. O sea, es como que estamos en lo correcto. Si te das cuenta, ahí es donde te das cuenta que hiciste bien la tabla ítem uno, ítem 2, ítem. Porque si no, pues fuera otro resultado y estuviera mal, digamos, ¿no?
Pero si todo coincide es porque todo lo hiciste bien. Está bien, está bien. Entonces, siguiente pregunta. Ahí está todo bien, ¿no? Sobre el cambio de los insumos o Sí, la sí. plata de general ahí. Ya está todo ok, entonces. Ya. Solamente para salirte de esta tablita le das escape nomás. Escape en tu teclado. Ya. La siguiente pregunta, que es la 5, ahorita te la envío. Ya. En esta pregunta dice, ¿cuánto dinero se necesita para pagar el equipo y maquinaria del ítem 3? ¿Ves? Ahí ya me está hablando de ítem, ya no de todo el proyecto. Entonces, para verificar eso, tenemos que irnos de nuevo a reporte y en este caso es desglose por ítem, desglose por ítem. Y aquí nos dice equipo y maquinaria. Entonces seleccionamos equipo y maquinaria y nos fijamos que nos dice cuánto dinero se necesita para pagar el equipo y maquinaria del ítem 3, equipo y maquinaria. 102.45. Siempre el resultado total es en negrita. Siempre. El ítem 3. Todo esto es el ítem 3. Obviamente que el ítem 2 no había maquinaria, ¿no? Entonces, siempre el resultado es en negrita. Oh, ya, ya. Entonces, la Sería respuesta sería el inciso el D. inciso D. Entonces, está todo ok. Ya. Siguiente página. Y salimos. Ya. Entonces, la siguiente pregunta, ya vamos a pasar al secoño. Es la última pregunta. Ya, la siguiente pregunta es la generación del diagrama de Gantt. Entonces, ¿qué dice? Configure el Gantt con estos parámetros. Entonces, primero tenemos que entrar al Gantt. Entonces, vamos a la opción herramienta, y aquí abajito al final está el diagrama. Entonces, seleccionamos y nos aparece esta ficha. Y seguimos leyendo. Dice, la fecha de inicio es 14 de diciembre. Entonces, en nuestro calendario seleccionamos el 14 de diciembre del 2023. Y me dice que de lunes a sábado. Entonces, se trabaja hasta sábado, está todo ok. Entonces, en algunas preguntas te puede decir hasta viernes, o en otras te puede decir, solamente vos tenés que seleccionar, tiquear el correcto. Y obviamente el día, digamos, ¿no? El inicio del calendario. Ya, y le das a aceptar. Una vez eso seleccionado todo, le das a aceptar y te va a salir una pregunta que ¿estás seguro de proceder? Sí. Entonces, te aparece esta tablita que obviamente que son del ítem 1, ítem 2, ítem 3. Aquí que tenés que modificar solamente esto, el proceso del inicio, en qué ítem inicia el día 2, el día 1, 2 y 3. O sea que solamente tenés que añadir eso que te arroja la tablita, ¿no? Que dice 1 menos 1, 2, 1 el tercer ítem, ¿no? Nada más. Seguir ese proceso. Ya modificar los días, el inicio, la finalización. Cuando vos añadas esos datos, se van a modificar. Mira, voy a añadir yo. Aquí es 2, ¿no? Ahí 2. Y aquí inicia en el ítem 1. Y le das 1 nomás en el teclado. Presionas 2, Enter. Presionas 1, Enter. Nada más. Y se modifica, ¿no? Se modificó el cuadrito. No sé si te diste cuenta. Ahí no hay ninguna pregunta con relación a esta tablita. No, no, esta parte sí entendí, pero te cuento que la primera partecita cuando añadiste los datos de 14 de diciembre, de lunes a sábado, todas esas cositas, no, no logré entenderte, no sé si podés volver a empezar.